Saludos, buenas noches. Buenas noches, licenciado Daniel Santos. Buenas noches a cada uno de esos líderes. Buenas noches para todos. Diamantes Inmaculados. Buenas noches a todos ustedes, señores. Le estamos llamando en esta noche para compartir con ustedes 2 minutos de reflexión con relación al artículo número 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Buenas noches para los que no me conocen todavía. Mi nombre es Daniel de los Santos, licenciado en Ciencias Políticas, y aquí estamos intentando ser abogado también, estudiando ahora Derecho, pero lo más importante, señores, es que estamos intentando estamos luchando sobre todo por establecer este manual de esta situación institucional que nos ha tocado sobrellevar, y ustedes son los primeros actores de esta causa. El artículo número 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice sobre la libertad, la igualdad y la dignidad. ¿Qué significa para usted ser libre? Ser libre es, que no se le limite su libertad. Que usted tenga derecho al respeto, a la dignidad, a ser parte de una sociedad, que se le trate con todo respeto y solidaridad. La libertad es la capacidad que usted tenga derecho a ser libre. Recuerden que la libertad se puede definir como el poder radicado en la razón y más inmediatamente en la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Es decir, la libertad se establece desde su concepto, como así mismo se puede expresar el paso del libre albedrío, que así se establece en la Biblia, como la libertad de pensamiento, la libre determinación, que pueda realmente utilizar bien la razón y la conciencia y desde allí poder determinar el cómo desea vivir, sentirse libre. Se puede buscar mucho más todavía sobre el concepto de la libertad. Dice que es un concepto antiguo que fue evolucionado y se ha convertido en una conquista de la humanidad. La libertad es la idea que considera que las personas deben ser autónomas, ser agentes de sus propias vidas y deben tomar sus propias decisiones para vivir la vida como mejor les parezca. Esa es una definición del concepto de libertad. En este caso, yo creo que para una reflexión más corta, podemos decir que la libertad es un concepto de la libre determinación y de la libre elección, con la cual las personas pueden elegir el cómo desean vivir. Buenas noches, mi nombre es Fátima Acevedo. Es una cosita nada más que sobre la libertad. Puede ser que, la actuación por voluntad propia, ¿verdad? Puede ser. Y también como de tomar y ejercer las decisiones. Es lo único que puedo aportar. ¿Qué es para usted la libertad y su concepto? Podemos decir que la libertad es un principio, y en derecho es un principio básico, donde establece que nadie, absolutamente nadie, puede obligar a otra persona a hacer alguna cosa o a restringir esos derechos, esas libertades, que como bien usted estuvo mencionando, la libertad de libre expresión, libertad de tránsito, tantas libertades que tenemos en nuestra Constitución. Y como bien sabemos ya de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nadie, absolutamente nadie, puede obligarte o puede hacerte
o forzarte a hacer algo que tú no quieres hacer. Buenas noches, Buenas noches, líder. ¿Su nombre, por favor? Modesto Galván. Modesto, un honor. ¿Qué es la libertad y su concepto para usted? Bueno, como ya se ha hablado un poco de lo que se entiende y de lo que es a cada quien que tiene como entendido lo que es la libertad. La libertad es un concepto, digamos, que abarca, es amplio y abarca en todo su vertiente por la razón de que como existen varias determinadas áreas y eso prácticamente tiene mucha definición, porque tan solamente el derecho a vivir como naturalmente el derecho a la vida es la primera libertad que usted tiene derecho a vivir en un hábitat que tenga seguridad, que tenga alimentos, se sienta protegido, que no haya ningún temor por la cual usted se sienta agredido o que usted se sienta inseguro. Porque la educación, ya lo mencionaron, como el derecho a caminar, a divertirse, todo eso conlleva lo que es la libertad. Entonces, por esa razón entiendo que ese punto es muy abarcador, porque realmente desde muy antiguo, ese concepto se viene trabajando, porque antes la gente había en esclavos, claro, pero ese era uno de los derechos que se le reclamaba al ser humano necesitaba, porque no hay forma de que un ser humano pueda sentirse seguro y tranquilo hasta que no tenga que llamar libertad, porque eso se respira hasta por los poros. Exacto. Eso es lo que entiendo por la libertad. Excelente, Modesto. Muy bien. El concepto de libertad es el tema. ¿Qué es para usted el concepto de libertad? ¿O qué es la libertad para usted y su concepto? Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Su nombre, por favor? Bueno, la libertad es la capacidad para actuar libremente, como su nombre lo indica, libertad. Y que podamos actuar hasta sin que nadie nos imponga cosas, si sabemos nuestros derechos y como se trata de los derechos también aquí. Podemos, implica también la responsabilidad que tenemos, por ejemplo, de nuestros actos, nuestras acciones. Sabemos que sí, actuamos mal, si hacemos cosas malas, aunque tengamos libertad, obviamente, debemos de saber cómo actuamos, porque si no, esto traería consecuencias. Si nosotros, por ejemplo, no actuamos bien, van a traer consecuencias, puede ser tanto para nosotros o hasta para otra persona. Nosotros debemos actuar con responsabilidad, saber lo que implica eso de tener libertad, porque el tener libertad no significa que uno va a andar con unos libertinaje de porque es mi vida y porque eso es así. Debemos de ser educados aún en la libertad. Aunque tengamos la libertad de actuar como queremos o de pensar de la manera que queremos, debemos de saber reflexionar antes de actuar, porque la libertad trae acciones. Y entonces mediante esas acciones debemos de saber cómo nos comportamos, porque si nosotros, porque somos libres, pensamos, lo decimos así, lo tiramos, y decirlo porque yo soy libre y pienso así, yo soy así, porque muchas veces esa manera de actuar, porque somos libres y somos dueños de nuestra vida, actuamos de manera desconsiderada y justificamos con que yo soy así, para no cambiar. La intención con la que hacemos las cosas. Por ejemplo, si accionamos de esta manera porque somos libres y actuamos de una manera desconsiderada y justificamos con que yo soy así, la intención de decir yo soy así es para no cambiar. Entonces nosotros cada día debemos de mejorar y buscar la manera de hacer las cosas bien. Sí. Hasta aquí. Eso es, si yo añado a su comentario que para las personas cambiar necesitan educarse, porque por el desconocimiento, por la gran situación, puedo decir, o flagelo que invade el pensamiento del ser humano, que es el desconocimiento, o sea, la ignorancia. Por ignorar tanto es que la gente falla tanto
y a veces no reconocen cuál es el concepto de realmente la misma libertad, o no conocen cuál es la libertad y su concepto, porque para ellos ser libre involucra de tomar decisiones cualquiera que éstas sean, sin reconocer que existen ciertos componentes de leyes que han sido establecidas y formados para bien dirigir a las agrupaciones sociales en orden y en armonía, en este caso respetándose mutuamente. Entonces, cuando las personas en su accionar accionan porque creen que tienen libertad de hacer lo que quieren, desconociendo el cómo se deben hacer las cosas, entonces hay una situación ahí, porque no toman en cuenta que en cada accionar hay consecuencias. O sea, la consecuencia de yo no hacer las cosas correctamente, pues se pueden vislumbrar en el camino, en mi situación procesal, en mi forma de vida, de mi forma de ser, de mi forma de actuar, de cómo caminar. Si no hago bien las cosas, obviamente hay una respuesta para ello. Entonces, por esa razón es que surge la agenda de la comunidad MDDH, del Ministerio de Defensa de los Derechos Humanos, para tratar de educar en materia de derechos humanos a las personas, por lo menos orientarle hacia lo básico que se debe saber y aprender sobre cuáles son nuestros derechos y deberes y cuáles no son nuestros derechos y cuáles no son nuestros deberes. Creo que a la gente lo único que le falta es conocer eso. Yo creo que si el mundo conoce cuáles son sus derechos y deberes, tendríamos menos problemas en la sociedad. La opinión suya en todos sus términos ha sido muy buena, y también la de los demás hasta ahora. Seguimos con el próximo participante, tenemos 5 minutos, dije 2 minutos, pero esto es un tema que es imposible tratarlo en 2 minutos, porque hay que darle la oportunidad de participar y que se sientan usando a sí mismos la terminología libertad, ¿verdad? Para que libre puedan expresar lo que sienten con relación a esta conceptualización, la libertad. Adelante el próximo participante diciendo su nombre, por favor. ¿Qué es para usted la libertad y su concepto? Muy buenas noches, mi nombre es Alejandra Alba Mateo y como libertad podemos decir que la libertad es un poder radicado en la razón y es más importante y determinante la voluntad. O sea, cada cosa que uno vaya a hacer tiene que hacerlo pensando para que no le vaya a afectar a los demás. La libertad es un obrar en hacer la cosa correcta para no afectar a los demás. También desde que nacemos somos libres inmediatamente, pero aunque tengamos ese tipo de libertad, tenemos que razonar y saber cuando hacemos la cosa bien. Porque, por ejemplo, yo puedo tener libertad de decir, no, voy a poner una balada en mi casa. Pero si la música está demasiado alta, ya esa libertad que yo tengo está afectando a otra persona. O sea que mi libertad llega hasta donde llega el derecho de los demás. Y también el término libertad es como yo decir, no, mañana voy para el sur. Yo tengo la libertad de ir al sur. O sea, uno tiene libertad para uno accionar, pero también tiene que razonar para actuar bien y hacer la cosa correcta que no le afecten a los demás. Exactamente. Eso es lo que yo tengo como libertad. Excelente, excelente, muy bien.